Ah, no es cierto. Hola, chicos. Buenas Buenas tardes. tardes. Hola, 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 hola. Primero, ¿nos quedamos en esta diapositiva o nos quedamos en alguna de las anteriores? Que no me acuerdo Nos en qué quedamos en nos esta. quedamos. ¿En esta? Ok. Ah, la. Vale, vamos a hacer un repaso de lo que vimos entonces la clase pasada en lo que se integran los demás. Muy bien. ¿Qué vimos? Según yo, terminamos de explicar el Big Bang. Ok. Vimos la teoría de la generación espontánea. ¿Qué decía la teoría de la generación espontánea? ¿Qué dice? ¿Qué dice la teoría de la generación espontánea? Chicos, ¿qué dice la teoría? Que la vida surgió de la nada, surgía de cualquier cosa, de la basura, de materia inerte, de materia en descomposición, etc. Ok, pero pues ya vimos que eso no fue cierto, lo comprobamos con 3 experimentos. Y ¿qué decía la teoría de panspermia? La del cometa. Sí, hay teorías que hablan que llegó en un cometa, ok, pero en general habla sobre que la vida surgió fuera de nuestro planeta, que surgió en alguna otra parte del universo. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero en el exterior. Ok, y finalmente la del caldo primitivo. ¿Qué dice esa? Ya sé, esta es como la más... ¿Qué dice la del caldo primitivo? Había muchos volcanes. Sí, habla sobre la interacción de las moléculas que se encontraban en la atmósfera y que, pues, gracias a la temperatura de la Tierra, a las tormentas eléctricas, a los constantes choques de los rayos ultravioleta, pues fue como poco a poco se fue generando, pues, la vida. Está bien loco esta teoría, pero pues es la más aceptada por el experimento de Stanley Miller. Vimos también que es evolución, empezamos a ver las eras geológicas, vimos lo del león arcaico y vimos el león proterozoico, no estoy segura si lo terminamos de ver, si no, pues ahorita lo retomamos. El león proterozoico tiene 3 eras geológicas. Tenemos la primera era que es la paleoproterozoica y aquí nos habíamos quedado en que nuestros organismos ya hacían la fotosíntesis, entonces que ya producían oxígeno. Entonces, ahí voy como yo entonces. Lo que produjo es que ahora la atmósfera que solo tenía amoníaco, metano, monóxido de carbono, etcétera, empezó ahí a, a abundarse el oxígeno. Entonces, igual, hubo una extinción masiva de los organismos que no respiraban oxígeno. Ok, ¿qué más? La otra era es la mesoproterozoica, y aquí lo que sucede es que hubo una evolución. Pasamos de la reproducción asexual a la sexual. Entonces se hacía lo que es la meiosis. Muy bien.
Y hablamos de que en la meiosis el intercambio de genes favorecía a que se produjeran ciertas mutaciones genéticas y que esto, pues, hiciera que ciertas especies o ciertos organismos se adaptaran más fácilmente a los cambios que ocurrían en el medio ambiente y así tener una evolución, digamos, un poquito más rápida. Ok, luego en la era neoproterozoica, hubo una super glaciación y que a la Tierra se le conoció como la Tierra bola de nieve y que al final de esta era se encontraron los primeros seres pluricelulares. Ok, y entonces aquí vamos, al león fanerozoico, al, digamos que no es que sea el más importante, pero sí es el más llamativo, porque aquí, pues, si se dan cuenta, está como el resumen desde que surgieron los organismos pluricelulares hasta los seres humanos. Está constituido por 3 eras geológicas. La primera de ellas es la era paleozoica. La era paleozoica también se le conoce como vida antigua. Comenzó hace 541 millones de años y terminó hace 252 millones de años. Ahí tenemos varios periodos. Si se acuerdan, los periodos son unidades de tiempo menores a las eras. Ok, entonces vamos a ver. Periodo cámbrico. Y fue cuando nuestros organismos pluricelulares empezaron a, a generar conchas, lo que serían como los caracoles, como las conchas de mar, vaya, incluso algunas como especies de estrellas marinas también pueden generar conchas, los moluscos, etcétera. Ok. Tenemos el periodo ordóbico, en el que empezaron a aparecer las primeras plantas y hongos fuera del agua, o sea, en la tierra firme. Y ya, pues ahí tenemos nuestras plantitas generando igual oxígeno, etcétera. Aquí tenemos una gran glaciación que pues provocó una extinción masiva de muchos animales que se encontraban pues en esa época. Luego pasamos al periodo silúrico, que aquí pues empezamos a encontrar lo que ya son peces, peces más complejos, que ya tienen este cartílago, y pues ya son, digamos, nada más complejos. Sin embargo, ocurre una extinción masiva, otra vez, pero a causa de descenso de los niveles del mar. Y pues creo que tiene sentido. Si dijimos que toda la vida surgió en el mar, que reduzcan los niveles de esto, pues obviamente va a afectar a los habitantes del mar y al final pues murieron más bien muchas especies. Luego pasamos al periodo devónico. Aquí lo importante es que nuestras plantas ya otra vez están ahí evolucionando y ahora se reproducen por semillas. Y pues una vez que ya tienen semillas, pues es más fácil que se esparzan por todos lados. Entonces empiezan a poblar la tierra firme. Y otra cosa importante es que los peces empiezan a evolucionar hacia los anfibios. Y wow, pues los anfibios poco a poco algunos se quedan dentro del agua y otros empiezan como ahí a explorar tierra, ¿no? Ahí de, bueno, a ver si me salgo del agua, ¿qué pasa? Ok. Luego tenemos el periodo carbonífero, en donde pues ya ahora sí los anfibios ya se animaron, ya están fuera del agua y poco a poco van evolucionando hacia los reptiles. Igual pues empezamos a tener ciertos insectos, aunque los insectos eran enormes. Y aquí pues se forma la mayor cantidad de carbón mineral que se encuentra en la Tierra. Luego tenemos el periodo pérmico. Aquí empiezan a aparecer los mamíferos evolucionados de los reptiles. No eran como los que conocemos ahorita, eran diferentes, muy diferentes. Y además los mamíferos eran como el patito feo de la época. Porque lo que empezamos también a tener y que fue lo que más proliferó, los dinosaurios primitivos. Ocurre una extinción masiva al final del periodo pérmico, que acabó con el 90% de la vida marina y con el 70% de la vida terrestre. Aunque, aunque fue por un tiempo de sequía, en sí no se sabe qué ocasionó que se produjera esta sequía. Ok.
Bueno, esta también está como de, oh, vaya, ya tenemos reptiles. Pero vamos a la era mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios o vida antigua. Digo vida antigua, vida intermedia. Esta comenzó hace 251 millones de años y terminó hace 68 millones de años. Ujú. Vamos a ver, tiene algunos periodos igual. Tenemos el periodo Triásico. Aquí vemos el surgimiento de Pangea, cuando toda la Tierra se condensó en una sola zona, por así decirlo. Y este supercontinente se le conoce como Pangea. Aparecen los primeros dinosaurios sobre la Tierra y pues eran bípedos, o sea que caminaban en dos patas y en su mayoría carnívoros. Ujú. Y pues ahí los mamíferos pues seguían ahí como avanzando poco a poco, pero seguían siendo los patitos feos. Ok, luego pasamos al periodo Jurásico. Aquí pues seguramente lo han escuchado más, ya sea por las películas de Jurassic Park o Jurassic World, no sé cuál, pero seguramente las han escuchado o incluso las han visto. Pues aquí ya tenemos la mayor proliferación de dinosaurios. Aquí pues ya tenemos dinosaurios de tierra, como pues el cuello largo, los velociraptors, el tiranosaurio rex, etcétera. Tenemos nuestros dinosaurios de mar, también conocidos como monstruos marinos. Tenemos los dinosaurios del aire, como el pterodáctilo. Mm, ¿Y cuál más? Ah, bueno, y que la mayoría de estos dinosaurios son de clima caliente y húmedo, casi, casi como selváticos. Ok, igual en esta era, la mesozoica, es cuando se empieza, o sea, esta era vio surgir a Pangea y también vio cómo se fracturaba para empezar a formar los continentes que conocemos hoy en día. Ok, luego tenemos el periodo Cretácico. Aquí los dinosaurios alcanzaron las formas más complejas de evolución. Aquí ya los dinosaurios eran como de, sí, soy hermoso y soy enorme y soy muy, muy, muy genial. Ok. También empezamos a ver la aparición de aves con plumas y los mamíferos pues seguían ahí poco a poco diversificándose. En sí, el periodo Cretácico y la era Mesozoica terminan con un evento. Se le conoce como KPG, pero seguramente ustedes lo han escuchado como cuando cayó el meteorito y extinguió a todos los dinosaurios. ¿Han escuchado sobre ese meteorito? Sí, Sí. Ok, el meteorito que cayó en la península de Yucatán y que, ¡pum!, mató a todos los dinosaurios. Bueno, en realidad no creo que los haya extinguido a todos, pero pues sí, a su gran mayoría. Los que sobrevivieron pues tuvieron que adaptarse y evolucionar. Pero más que el meteorito haya pues como aplastado a los dinosaurios, lo que provocó fue grandes cambios en el clima. Ya empezó, les digo que los dinosaurios eran de clima como tropical y este meteorito pues cambió la consistencia de la atmósfera, el clima, etcétera, y se empezó a tornar más frío. Y pues yo creo que es eso lo que realmente mató a los dinosaurios. Ahora pasamos a la era Cenozoica, también conocida como vida nueva. Inició hace 66 millones de años y se extiende hasta el día de hoy, o sea, hasta actualmente. ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la era Cenozoica? Bueno, también se le conoce como la era de los mamíferos y como les digo, el clima después de meteoritos empezó a tornar frío, frío, frío. Incluso hubo un periodo que se le conoce como la edad de hielo. Ok, aquí, ¿cómo podemos asimilar la edad de hielo? ¿Han visto la película de Era de Hielo, la uno? yo sí. Sí, ¿Sí? Ok. Pues quitando a los humanos tantito de ahí, porque pues es que la era de hielo está mm, como ya casi hasta sí, como casi hasta el final de la era cenozoica, como un poquito más para acá. O la era de hielo 2. Mm,
La era de hielo 2, ¿la han visto? Es Ah, que es sí. la era, ¿sí? La era de hielo 2 se asemeja más al principio de la era cenozoica. Los animales que podemos ver ahí, pues son como los que existían al principio de esta era, que la mayoría son mamíferos y pues obviamente pues tienen pelaje o tienen grandes capas de grasa para poder pues sobrevivir al frío. Ok, igual en la era cenozoica los continentes ya se empezaron a acomodar y pues tienen la forma que tenemos hoy en día. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, esto es importante. Los primeros primates superiores aparecieron en los últimos 30 millones de años. Sin embargo, el humano apareció solo hace 200.000 años. Realmente es muy poquito si consideramos que los dinosaurios vivieron desde hace 251 millones hasta hace 66, que es más o menos unos 200 millones de años. 2000 años, digo 2000 años, 200.000 años es prácticamente nada. Ok, entonces llevamos muy poquito en esta tierra. Muy bien, acá vamos con las eras. Vamos a pasar a las teorías evolutivas. ¿Cuáles conocen o cuáles han escuchado? La del mono, la de Charles. Charlie, algo así. La de Darwin, Charles Darwin. Ok. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra han escuchado? ¿O nada más han escuchado esa? Vamos a ver qué dicen acá. El Homo sapiens. Ok, ok. Bueno, hay otra que se le conoce como la teoría de Lamarck o también lo pueden decir como lamarckismo. Fue propuesta por el naturalista francés Jean-Baptiste de Lamarck en 1744 y esta fue la primera teoría evolucionista que podríamos decir que se aceptó porque era clara y coherente y pues sí, sí tenía sentido. Ok, para meternos un poquito en contexto en la vida de Lamarck. En la época de Lamarck, lo que pues regía prácticamente todo era la iglesia. La iglesia decía, bueno, regía las artes, regía la educación, las ciencias, la vida cotidiana, incluso hasta la economía. Todo, 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 todo lo tenía en su poder la iglesia. Entonces, Lamarck sí tenía que ir como medio apegarse a las ideas de la iglesia. Pero ¿qué decía él? Él decía, ok, acepto, Dios creó el universo, creó las estrellas, creó el planeta, creó el sol, creó el agua, creó los seres vivos, muy bien. Pero hasta ahí quedó Dios. Luego los seres vivos empezaron a evolucionar por su propia cuenta. Ahí ya no tuvo nada que ver Dios. Ya, Dios lo creó, fin. Pero ellos por sí solos empezaron a hacer sus adaptaciones a los cambios ambientales y empezaron a evolucionar. Eso es lo que decía Lamarck. Y pues se basaba en lo que es la escalera de la vida, que íbamos de lo más simple a lo más complejo, que es esta imagen que tenemos aquí al lado, que pues no sé, los seres vivos surgieron como de una especie de renacuajo. Más bien es como un organismo sencillo, pluricelular, pero sencillo, y que en base a los cambios ambientales tuvo que adaptarse y se formaron los peces. Luego de los peces se formaron los anfibios. Luego de los anfibios, los reptiles. Y de los reptiles, los mamíferos. No estaba tan perdido si consideramos que ya vimos las eras geológicas y que realmente, pues sí fue así. Ok. La idea de Lamarck, la teoría de Lamarck, está basada en la herencia de las características adquiridas. Vamos a ver de qué trata. Con el ejemplo de las jirafas y Lamarck. Muy bien. Pues Lamarck obviamente se basó en muchas observaciones y él decía, ok, había un valle, era hermoso, tenía el pasto verde y precioso, y había unos animales que eran parecidos a los antílopes. No eran antílopes, pero eran muy, muy parecidos. Ok, entonces estos animales tenían que alimentarse del pasto y pues obviamente se agachaban para poder comer, etcétera. Pero un día
se secó el pasto, ya no había pasto bonito, ya no tenían que comer los antílopes, bueno, los antílopes. Y pues dijo, bueno, pues los que tengan hambre, pues tendrían que buscar comida en los árboles, tenían que empezar a comer hojas de árbol, porque era lo único que había. Y los que no quisieran, pues al final se terminarían muriendo. Ok, hasta ahí va bien. Y entonces, estos antílopes, bueno, sí voy a dejarle antílope, pero no eran antílopes. Estos antílopes tenían que estirar un poco su cuello para poder alcanzar las hojas de los árboles. Y así todos los días estiraban su cuello, todos los días. Y que después de muchos años de su vida, pues su cuello se alargó y que ya una vez alargado, esta característica se heredaba a la siguiente generación. O sea que sus hijos antílopes nacían ya con cuello largo. Ok, pero empezaron a escasear las hojas de los árboles, digamos que pequeños, y tenían que ir por hojas un poquito más arriba. Entonces, los hijos de estos antílopes tenían que estirar sus patas y su cuello un poco más. Y que a lo largo de toda su vida, pues este cuello se alargó más y las patas también. Ok. Y que estas características pasaban a la siguiente generación. Muy bien, muy bien. Pero pues ahora los árboles también crecían y tenían que ir cada vez más y más arriba. Entonces, igual, la siguiente generación tuvo que estirar su cuello, sus patas y hasta que alcanzaran las hojas, todo bien. A lo largo de toda su vida, igual su cuello se alargaba cada vez más y sus patas también. Y que estas características pasaban a la siguiente y así, generación tras generación, hasta que finalmente obtuvimos a lo que son las jirafas. Ok. Hmm. Ahora les quiero preguntar yo, ¿qué tiene de malo la teoría de la mar? ¿No le encuentran nada raro? Como que todo está bien, pero como que algo no cuadra. ¿No le encuentran nada raro a la teoría de la mar? No, ¿No? ¿Les parece bien de que las características que obtenemos en nuestra vida son las que pasan a la siguiente generación? Hmm. Mm, Bueno, de una vez les digo, spoiler, la teoría de la mar pues está mal, pero ¿por qué estará mal? Mm, mm, mm. Nos vamos renovando con el tiempo. Ok, ok, ok. Los cambios físicos no se dan de manera automática. Vamos a ver algunos ejemplos en la Tierra, en los humanos. De hecho, hay tribus africanas en las que se considera pues un símbolo de belleza que las mujeres se pongan ciertos aros en el cuello desde que son niñas. Y entonces cuando las mujeres van creciendo, pues su cuello pues es enorme, cada vez es más largo y delgadito. Ok, si la teoría de Lamarck fuera cierta, los descendientes de estas mujeres con el cuello largo y delgadito nacerían con este tipo de cuello. Y pues sabemos que eso no es cierto. Otro sería los mayas. Los mayas, me parece que eran los sacerdotes, creo, los de la realeza. Se ponían como un casco en la cabeza para que se les aplanara y se les hiciera como alargado. Ok, imagínense si la teoría de Lamarck fuera cierto, pues tendríamos una región del México en donde las personas tendrían ese tipo de cabeza, como alargadas. Y ahora imagínense si hubiera no sé, una población que se pusiera anillos en la cintura para hacerse muy, muy, muy delgados. Pues estarían medio deformes. Y si la teoría de Lamarck fuera cierto, pues
características se pasarían a la siguiente generación. Ahora imagínense que todas las personas hicieran algo diferente en su vida y que eso modificara la estructura de su cuerpo. Pues llegaría un punto en el que ningún ser humano se parecería entre sí, te los juro, ningún ser humano se parecería. Tendríamos un chorro de diferencias entre todos. Ya no podríamos decir que somos de la misma especie porque las características que tuviéramos serían súper diferentes. Entonces, sí, la teoría de la marca está mal, sobre todo porque los cambios físicos no se verán de esa manera. Como les digo, bueno, en la época de la Lamarck no se conocía la genética, pero pues ahora sabemos que necesitamos cierta mutación en nuestro ADN para que se produzcan estos cambios. Y además estos cambios no son como muy drásticos, van poco a poco. Ok. Y pues ya, eso es por lo que no sirve la teoría de Lamarck. La desechamos. Prac. ¿Alguna duda con la teoría de Lamarck, chicos? No, no, ninguna duda. Espérenme. Ay, creo que están tocando. Pero quién sabe quién sea. ¿Me esperan 5 segundos? Esperen. Sí, no hay problema. Listo, chicos. Listo. Ok, entonces ya desechamos la teoría de Lamarck. Vamos con la teoría de Darwin. ¡Tarán! Y esta seguramente es la que más han escuchado. Además de que, pues, podremos decir que es la más cierta. Vamos a hablar de Darwin. Obviamente, pues, fue propuesta por Darwin, vaya, que fue naturalista británico. Esperen, así ya. Y su teoría es mejor conocida como la teoría de la evolución biológica por selección natural. Vamos a quedarnos con la selección natural. Y esta teoría pues la plasmó en su obra más importante, que es la del origen de las especies, que fue publicada en 1850. ¿Qué es la que tenemos aquí al lado? Esta es la portada. Bueno, creo que no es la portada original, pero pues está más bonita esta. Vamos a ver, ¿cuáles son los postulados en los que trata en este libro? Número 1, que todas las especies proceden de un ancestro en común. Por ejemplo, nosotros los humanos, pues sabemos que venimos de un simio primitivo desde hace muchos, muchos años. Ok, pero ¿qué tal si este simio primitivo, además de dar origen a la especie de los humanos, pues dio origen, no sé, a la especie de los gorilas, o a la especie de los orangutanes, o a la especie de, ¿qué otros? ¿Mandril? Ok, puede haber varias especies de simios de las que hayan surgido del mismo ancestro que nosotros, pero evolucionaron de diferente manera. Ok, eso se refiere a que todos tienen un ancestro en común. La otra es que los rasgos que se van a heredar a la siguiente generación son los que favorecen a la supervivencia. ¿Ok? Son los que ayudan a una mejor adaptación de los seres vivos, o sea, del organismo. Y que solo estos son los que van a dejar una mayor descendencia. Sé que ahorita está como de, ¿qué? Pero vamos a explicarlo mejor. Ok, una pequeña historia sobre Darwin. Darwin era una persona, digamos, rica, adinerada. Casi todos los científicos de esa época eran ricos.
porque pues eran los que tenían los materiales o los recursos para pues, hacer sus observaciones. Otra cosa, ¿qué podemos decir ahí? Ñam, 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 ñam. Igual, en la época de Darwin no se conocía la genética, todo era en base a observaciones. Hacían sus experimentos, observación, ok, lo anoto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya sé. Darwin, pues les digo, era una persona adinerada y lo que él hizo para tener ahí muchas observaciones y llegar a estas conclusiones fue viajar por todo el mundo. Viajó por Sudamérica, viajó por Australia, por el sur de África, ¿cómo se llama? Por la India, etcétera. Viajó por todos lados. Y a cada lugar al que iba, pues estudiaba las especies de plantas y animales. No sé si los dibujaba, pero pues al menos hacía como una descripción y ponía así de, esto es lo que se comen y esto es su comportamiento y así. Ok, vamos a ver que tenemos aquí en el fondo. Un día Darwin pues llegó a las Islas Galápagos que se encuentran en la costa de Ecuador. Y estuvo ahí haciendo sus análisis y todo, vio los pinzones. Estos son pinzones. Vio los pinzones, los analizó y todo. Y se dio cuenta que había 6 especies de pinzones que eran similares entre sí, mas no eran completamente idénticos. Y que pues cada especie se diferenciaba en su alimentación. Por ejemplo, de aquí, los pinzones que tenían el cuerpo como de esta forma, grueso y pues un poquito chatito, eran los que se alimentaban principalmente de semillas grandes, esas semillas que tenían como que picotear para poder sacar pues el alimento. Que los pinzones que tenían el cuello, el pico un poquito más alargado y puntiagudo, eran los que se alimentaban de insectos. Y no es cierto, estos son los que se alimentan de frutas. Ahora sí, los que tenían el pico como más delgadito y más alargadito y así como más puntiagudo, eran los que se alimentaban de los insectos como gusanos. Ok. Entonces ya como ella haciendo sus análisis y extrapolando su mente, así como de, vamos a ver qué procede aquí. Él dijo, ok, a lo mejor apareció un pinzón. Hace muchos años a estas islas llegó este pinzón, el pinzón ancestro, que es este de aquí. Y pues ya, llegó a las islas, empezó a reproducirse, se fue expandiendo por cada una de las islas. Y pues ya dependiendo de lo que encontraran los pinzones, era pues de lo que se iban a alimentar. Y por ejemplo, los que vivían, ¿dónde quedó mi mouse? Ya lo vi. Ay, tuve que rayar. Bueno, por ejemplo, los que vivían en ciertas islas donde había solo semillas, pues, no sé, digamos que todos los pinzones que habían llegado a la isla de las semillas tenían este tipo de pico, pero solo los que tenían como el pico un poquito más grueso eran los que podían llegar a romper la semilla y alimentarse. Los demás no. Entonces, los demás poco a poco se iban muriendo de hambre, no lo sé. Y los que sí tenían el pico bien para poder romper la semilla, pues se lograban reproducir. Y esta pues característica digamos que sí se derraba a la siguiente generación. Y de la siguiente generación, pues igual solo los que tenían el pico un poquito más grueso para poder abrir las semillas, se reproducían y eso igual pasaba a la siguiente generación. Y poco a poco fue que se generaron esta forma de picos para los que se alimentan de semillas. Ok. Igual lo mismo pasa para los que se alimentan de frutas y para los que se alimentan de insectos. Vamos a ver. Ok, aquí esto del árbol genealógico se refiere a lo del ancestro en común, de que pues todas las especies venimos de un ancestro en común. Por ejemplo, aquí los perros, pues todos provienen del lobo gris. Aunque esta es parte de una selección artificial, es decir, que los humanos fueron los que crearon a las diferentes especies de perros, pues igual queda claro que todos vienen del lobo gris.
Ok, por ejemplo, para crear este tipo de perro, a lo mejor escogieron a los lobos más chiquitos y más peludos y los cruzaron. Para no sé, para el galgo, a lo mejor escogieron a los más rápidos, a los que tenían menos pelo, a los más altos y los cruzaban. Y así poco a poco pues fueron creando todas las razas de perro. Pero aquí el resumen que quiero llegar es que todos vienen de un ancestro común, que es uno de los postulados que dice Darwin. Ahora aquí viene parte de la selección natural. Primero que había él observó después de todos sus viajes, encontró que había rasgos que eran heredables. Por ejemplo, aquí en las mariposas, vemos que si se cruzaban mariposas azules, pues su descendencia iba a ser azul. Entonces el color es un rasgo heredable. Aquí igual en las rojas se da el color rojo, rasgo heredable. Ok. Otra cosa que es importante en la selección natural es los recursos, porque pues hay recursos limitados, tanto en escasez de comida, tanto en escasez de hábitat, escasez de parejas. Es decir, que aunque tú tuvieras unas cualidades muy buenas, pero si no lograbas reproducirte, pues esas cualidades morían contigo. Solo los que pues lograban reproducir eran los que pasaban a la siguiente generación. Ok. Y también observó que había algunas variaciones en los rasgos. Él no entendía cómo, no entendía ni por qué sucedían estas cosas, pero se dio cuenta que a pesar de que se podían cruzar mariposas rojas, a veces salían mariposas un poquito más claritas, como la que tenemos acá, las mariposas como rositas. Y eso pues es una mutación. Igual, dentro de las mariposas azules, puede haber ciertas mutaciones de que salgan un poquito más claras o salgan un poquito más oscuras. Entonces, esos son los tipos de variaciones que él observó en los organismos. Ok, vamos a ver un ejemplo de selección natural. Y a ver si podemos sacar ciertas conclusiones de esto. Ok, vamos a poner que existía un bosque, no, vamos a ponerle un valle bonito, en donde existían este tipo de árboles que son como blancos y existían este tipo de palomillas, las blancas manchadas y las negras. Y si se dan cuenta, pues se puede ver la polilla que está aquí. ¿La alcanzan a ver? Sí, Sí, pero se ve muy poquito, ¿no? Si ustedes fueran un pájaro que vuela a 10 metros del piso, ¿la alcanzarían a ver? ¿Creen? ¿Creen que lo alcanzarían a ver? Dudoso, ¿no? Entonces, estas aves existían, digo, estas aves, nada yo. Estas palomillas existían en este valle, pero pues las palomillas negras estaban en peligro, porque pues los pájaros era más fácil que las vieran y obviamente se alimentaban de ellas. Y las blancas eran como de jiji, ya me salvé. Y es como de chale. Pero un día hubo una erupción volcánica cerca de ahí y las cenizas del volcán pues, cayeron en este valle y pues cubrieron a nuestros árboles de hollín y pues ahora los árboles serán de color negro. Ahora pues tenemos aquí nuestras polillas negras y cuáles son las que se notan más. ¿A cuáles se comían los pájaros ahora? ¿Mm? ¿A las negras? a los blancos. A los blancos, exactamente, porque ahora eran más fáciles de ver y fue como de, es mi venganza, Sparky. Bueno, tal vez no, pero sí, ahora las aves se empezaban a comer a las polillas blancas. Ok, vamos a ver ciertas conclusiones aquí. Tururú. Hay una primera conclusión y la más evidente en este ejemplo. Hay rasgos que pueden ser útiles en ciertos entornos, como el color blanco moteado era favorable para cuando el valle tenía este tipo de árboles, pero que son perjudiciales en otro. Por ejemplo, acá, una vez que los árboles se llenaron de hollín, pues las palomillas blancas ya no les servía ese color, porque ahora eran las que servían fácilmente. Entonces,
Los rasgos que pueden ser útiles en un entorno pueden no serlo en otro. Eso es algo importante de recalcar. Muy bien. A lo mejor este no es tan evidente con el ejemplo, pero para que haya una selección natural, ya debe haber cierta mutación. ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, al principio de nuestro valle teníamos puras palomillas blancas, así de este tipo. Pero por mutación genética surgió una palomilla negra. Así, nada más. Y tuvo suerte, ¿no? A lo mejor la palomilla tuvo suerte, se pudo reproducir y su descendencia fue de color negro y así fue como empezamos a tener cierta población de palomillas negras. Ok, ahora, ya tenemos nuestra mutación. Ahora hablemos de la selección natural. Aquí, en este ejemplo, era que la selección natural bueno, sí tenemos las palomillas negras, pero su rasgo no las favorece. La selección natural va a actuar sobre las palomillas blancas. Al menos hasta este punto. Ok. Entonces, ahí ya tenemos tres puntos. La variación proviene de mutaciones genéticas. La selección natural solo actúa ya cuando existe cierta mutación. Y que los rasgos pueden ser beneficiosos en un lugar, pero no en otro. ¿Qué otra? ¿Qué otra podemos tener? Que los rasgos deben ser heredables. Y, ok, aquí hay una que también no sea muy evidente. La selección natural no favorece a los rasgos que sean intrínsecamente superiores, sino los que sean beneficiosos. Por ejemplo, aquí en las palomillas, podremos decir que el rango superior, por así decirlo, el rasgo superior, era ser una palomilla blanca y moteada, porque pues decimos, pues se puede camuflajear fácilmente. Ok, sí, pero cuando se llenó de hollín, ahora habíamos considerado ese rasgo superior porque tenía ambos colores y porque pues etcétera. Pero el más beneficioso fue el de las palomillas negras. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con la ley de Darwin, la teoría de Darwin? La selección No, natural ninguna y lo duda. del ancestro en común. Ok. Vamos a pasar a ver esta tabla. Bueno, no es una tabla, es una pirámide. Vamos a decir que hay una área de la biología que se llama taxonomía. Y la taxonomía se encarga de clasificar a los organismos, ya sea por sus similitudes y parentescos evolutivos. Cada eslabón que vemos aquí de nuestra pirámide se le conocen como taxones o también conocida como categoría. Ok. Cualquiera de las dos taxón o categoría está bien. Y vamos a tener 8 taxones. El primero es el dominio. Ya puede ser arquea, bacteria o eucaria. ¿Ok? No es importante que se aprendan como de, sí, arquea, bacteria, eucaria. Vamos a ver, tenemos el dominio, tenemos el reino, que puede ser cualquiera de los 5 reinos. ¿Cuáles son los 5 reinos? ¿Quién se acuerda? Aquí tenemos el animalia. ¿Cuál otro? El monera, el fungi, Fungi. Monera, el fungi, Plantae. plantae. Y nos falta uno. Falta uno. El pro. procarionta. No, pero casi. El Protista. protista. Ay, exactamente. El animalia, plantae, moneda, fungi, protista. Ok. Luego podemos poner un filo. Bueno, se le conoce como filo o familia, que puede ser cárnida, no es cierto, perdón. Filo o división, perdón. Filo o división, que puede ser antrópodo, equinodermo, paquidermo, cordata, etcétera. Tenemos una clase que puede ser mamífero, insecto, ave, reptil, ¿cuál otro puede haber? Ya dije mamífero. Creo que son todos. O arácnido también puede entrar ahí. Ahora sí, tenemos el del orden.
Orden puede ser primate, galliforme, volvocales, paseriformes, etc. Como si se dan cuenta, cada vez que vamos subiendo más y más en nuestra pirámide, pues podemos tener más opciones. En familia puede ser cánidos, homínidos, gramíneas, Fringillidae, etcétera, etcétera, etcétera. En género, el género generalmente se va a escribir en latín. En este ejemplo, pues es cardinalis y en latín. La especie va a contener al género y luego va como a especificar la especie en sí. Este es Cardinalis cardinalis. Igual se escribe en latín y este es su nombre común, cardenal norteño. Ok. Vamos a ver. Ay, no. Un ejemplo con los humanos. El de los humanos. Si se dan cuenta, pues son 8 categorías. Yo dije 6. Son 8. Dije 6, pero son 8. 8 categorías. Tenemos el dominio, que somos de las células eucariotas. Tenemos el reino, que somos animales. Tenemos la división, que somos cordados. Clase mamíferos. Orden primates. Familia homínidos. Género homo, ¿cómo les digo? En latín. Especie Homo sapiens. ¿Se dan cuenta? Primero está el género y luego ya la especie en específico. Sapiens. ¿Ok? Esto de la taxonomía a lo mejor no les van a preguntar cuáles son para que no se las aprendan el dominio, reino, filus, la clase, orden, familia, género, no. Pero a lo mejor sí les preguntan de qué consiste la taxonomía. Y pues ahí nada más es clasificación de los organismos o clasificación de las especies. Nada más. Ok. ¿Alguna duda con la taxonomía? No, ninguna No, duda. ninguna. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la herencia. A la herencia. Muy bien, muy bien. Para hablar de la herencia tenemos que hablar primero sobre genética. ¿Y qué es la genética? ¿Qué me puede decir qué es genética? ¿Tiene que ver con los genes? Sí. O herencia. Cualquiera de las dos. Genética, herencia. ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la genética? Chan, chan, chan. ¿Qué se les ocurre? ¿Será melón? ¿Será sandía? Obtiene ADN y genes. Ok, por ahí vamos, por ahí vamos. Cada vez estamos más cerca. ¿Qué será la herencia? Ok, la herencia. Y nada más nos vamos a quedar aquí. Creo que la siguiente diapositiva. No, ya son los conceptos. Entonces nos vamos a quedar aquí. Bueno, la genética es el estudio de la herencia. Fin. ¿Y qué es la herencia? Bueno, ¿cómo se transmiten los caracteres de los padres a los hijos? O sea, ¿cómo nosotros heredamos, no sé, el color del cabello, el color de los ojos, ¿qué otra cosa podemos heredar? La estatura, bueno, estos son generalmente pues cosas en el exterior, pero interiormente podemos también heredar el tipo de tipo sanguíneo, no sé, creo que el pH no. El pH ya es independiente. ¿Qué más podemos heredar? Incluso ciertas enfermedades son hereditarias, también puede ser eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se transmiten las características de los padres a los hijos? Y pues obviamente de generación en generación. Y además va a estudiar de cómo se generan y se transmiten, más bien, cómo se generan y se expresan estas características. Ok.
Faltan 10 minutos. Pero lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que el Kahoot también no sea muy, muy extenso. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, está bien, chicos. Estudien. Y nadie ha entregado su tarea. Ya estoy checando y nadie ha entregado su tarea. Y es para hoy. Entonces, pues ahí también les digo que pues hagan su tarea. Y ya. Entonces los veo la siguiente semana. Hacemos el Kahoot y continuamos con este tema de la herencia. ¿Vale? A ti, maestra, hasta luego. Hasta luego, No, chicos. Hasta luego. Bye.